Uf, quiero comer. Uf, qué frío. Qué sueño. But how can I say these things in Spanish? If you want to sound like a native speaker and also express your feeling, this is your video. Today I will introduce 8 más known expressions with tener in Spanish. You are watching Español TV y yo soy Elena. Hola, ¡vamos! Alright, so the first one is tener calor. Tener calor, which means to be hot. Es verano y hay 40 grados en Sevilla. Tengo mucho calor. Uf, Elena, tengo mucho calor. Voy a poner el aire acondicionado. Pero está un poco cara la luz. Uf. The second expression is tener frío. Tener frío, which means I'm freezing. En España hace mucho frío, Elena. Tengo frío. Yo también tengo frío. Es normal, es invierno. Number 3. I personally use this one a lot. Tener hambre. Tener hambre, which means to be hungry. Elena, tengo hambre. ¿Comemos algo? Sí, por favor. Yo quiero un bocadillo y un café. Vale. Gracias. Voy. Number 4 is tener sed. Tener sed, which means to be thirsty. David, ¿qué comes? Nachos y galletas. ¿Y están buenas? Sí, muy bueno. Pero tengo sed. Normal. Qué bien. So the next one is tener sueño. Tener sueño. When you want to sleep, you can say tengo sueño. Después de comer y beber, yo tengo sueño. Claro. Voy a dormir la siesta. Buenas noches, David. Descansa. The next one is tener miedo. Tener miedo, which means to be scared, to be afraid. Elena, Hombre, David, buenos días. una araña. ¡Ay! Tengo miedo. Voy a sacarla de aquí. Haz algo con ella. Yo me encargo. Okay, so now the spider is not anymore at home. Number 7 is tener ganas de. Tener ganas de, which means to feel like doing something. Elena, ¿tienes ganas de ir al cine? Sí, claro, me encanta, pero necesito terminar el vídeo. Ah, genial. Después. Ahora vamos. Genial. Ya tengo planes. Number 8 is tener fiebre. Tener fiebre, which means to have a fever. David, ¿cómo estás? Creo que tengo fiebre. Oh, no. A ver. ¡Ay, no! ¿Tienes fiebre? David tiene fiebre. No vamos a poder ir al cine. Bueno, David, descansa. Gracias. No pasa nada, tranquilo. Vale. Hey everyone, did you like this lesson? If you did and you wanna see more lessons like this, subscribe to this channel and hit the like button. Ahora, una pregunta en español. ¿Cómo te sientes ahora? Yo tengo ganas de leer tus comentarios. Esto es Español TV, yo soy David, muchas gracias, adiós.